Deo gratias, soy Alessandro da Silva y estamos a punto de iniciar la Semana Santa, por lo que la Cuaresma, que es la preparación para la Pascua, casi está llegando a su fin. Por lo tanto, hoy quisiera compartir algunos datos de la Cuaresma, para poder entender un poco más al respecto de este periodo, así como entender mejor cuál es su objetivo y hacer un examen de conciencia para ver si hemos aprovechado esta Cuaresma y si no, estar mejor preparados para vivir la Cuaresma del próximo año, si Dios nos permite llegar a esa fecha. Lo primero que debemos saber es que el nombre de Cuaresma viene del latín quadragésima, que indica 40, que son 40 días para la Pascua. Pero es que la forma de contar los días tiene algo curioso, ya que podría decirse que no son 40 días de corrido, y lo veremos en unos segundos. La Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza, que es el primer día, y si contamos a partir de ahí, el día 40 sería el domingo de Ramos, que es el inicio de la Semana Santa. Pero no es ahí donde termina la Cuaresma. Por cierto, te dejo un video acerca de la Semana Santa y su significado en la tarjeta. La Cuaresma como tal termina el Jueves Santo a la hora nona, que son las 3 de la tarde, que es cuando da inicio el Triduo Pascual. Así que la Cuaresma no termina el sábado antes del Domingo de Ramos, ni termina el Domingo de Ramos, ni el Domingo de Resurrección. ¿Y entonces qué pasa con la cuenta de los días? ¿Podría decirse que la Cuaresma dura 44 días? Bueno, la respuesta sería sí y no, ya que sí, son 44 días en el calendario del miércoles de ceniza al Jueves Santo, pero para efectos de la cuenta de los 40 días o ferias previas a la Pascua, los 6 domingos de Cuaresma no se cuentan. Por lo tanto, el Jueves Santo sería la 38ª feria, y el Viernes y Sábado Santo serían los días 39 y 40, previos a la gran fiesta de la Pascua. Y en todo este periodo de tiempo, podemos ver que en esos 40 días más los 6 domingos de Cuaresma no se canta el aleluya en la aclamación antes del Evangelio, y esto lo vamos a ver más adelante en el video con más detalle. Esto de que la Cuaresma va del miércoles de ceniza al Jueves Santo, lo podemos confirmar en las normas del año litúrgico que se publicaron desde 1969. Y tal vez te preguntes, ¿cuál es el punto del número 40? ¿Qué tiene de especial que sean 40 días? El número 40 en la Biblia nos representa un tiempo de preparación para un cambio. Por ejemplo, fueron 40 días los que duró el diluvio. Fueron 40 días los que Moisés estuvo en el monte Sinaí preparándose para bajar con su pueblo con las tablas de la ley para conducirlos a la tierra prometida. El profeta Elías se desmayó en el desierto y luego de ser alimentado por un ángel pudo caminar durante 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Y aún más importante, 40 días estuvo Cristo en el desierto para preparar su predicación, sus milagros y su vida pública. 40 años fue el tiempo que el pueblo de Israel tuvo que pasar en el desierto, luego del Éxodo, para poder llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, la iglesia toma este número tan simbólico para prepararnos para la gran fiesta de la Pascua. En este caso, es un periodo donde nos proponemos purificarnos, convertirnos, cambiar radicalmente para poder recibir aquello que Dios nos tiene preparados. Otra cosa que puede llamar la atención es que las fiestas relacionadas con la Pascua, como el miércoles de ceniza, la Semana Santa, no tienen fecha fija. Y es que sí, la Semana Santa es movible. Es decir, cada año cambia y se define con base al calendario lunar, como se estableció desde el Concilio de Nicea. La Pascua ocurre el primer domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que es el 21 de marzo en este caso. Por eso hay luna llena en la Semana Santa, y la Pascua solo puede tener lugar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. A partir de la fecha de la Pascua se calcula la fecha del miércoles de ceniza, que en consecuencia puede caer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. Así como también se calculan otras fechas que dependen de la fecha de la Pascua, como la Ascensión y Pentecostés. Ahora que ya sabemos qué significa y cuándo se celebra, podemos comenzar a entender su función, que es la de prepararnos para la Pascua, para que podamos llegar con el alma lo más limpia posible para celebrar la Pascua de Resurrección. Por eso la Cuaresma es un momento de introspección, de análisis y de diagnóstico. Dios quiere que todos los seres humanos tengamos una vida sana en todos los aspectos, una vida espiritual plena que nos ayude a alcanzar la santidad y a ser felices. Una vida que nos ayude a estar en paz con nuestros semejantes, que nos ayude a que no vivamos para el trabajo, sino que entendamos que el trabajo es importante, pero no es más importante que otras cosas. Dios quiere que entendamos que la diversión es buena, pero no cuando uno se divierte a costa de otros, aprovechándose de los demás, o cuando nuestras diversiones son pecaminosas. Dios quiere que entendamos que la relación sexual y amorosa es buena en el matrimonio, pero no lo es cuando el sexo se sale de sus límites,
y se convierte en la manipulación del otro, en el uso del otro, en placeres insanos, en fornicaciones, adulterios y muchas cosas más. Es por esto que la Iglesia, particularmente en tiempos de Cuaresma, nos pide hacer una pausa para examinar nuestra vida. Es necesario platicar con Dios y escucharle hablarnos a través de nuestra conciencia, para darnos cuenta en qué parte de nuestra vida las cosas no están funcionando bien, sea para con nosotros mismos o de nosotros hacia los demás. En nuestra relación de pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, hay que analizar si hemos caído en un vicio o una adicción por no saber decir que no, por no saber ponernos límites. Y Dios, a través de la conciencia, nos indica dónde está el problema. Pero es necesario tener humildad y mucha sinceridad para con uno mismo para poder ir a profundidad. Los problemas de la salud espiritual, al igual que lo que pasa con la salud corporal, pueden comenzar chiquitos, pero si no los reconocemos y no los atendemos a tiempo, no tardan en hacerse grandes. Por ejemplo, las faltas de diálogo, las faltas de afecto hacia nuestro cónyuge pueden ir haciendo una grieta profunda que puede llevar hacia un divorcio o a una infidelidad. O cuando comenzamos a dejar de ir a misa un domingo y al poco tiempo ya se vuelve un mes, y ahí vamos enfriando nuestra fe y llevamos el alejamiento de Dios a otro nivel. Y algo tan pequeño como olvidarnos de agradecer por los alimentos, aunque sea de una manera sencilla, diciendo: Señor, gracias por esos alimentos que voy a recibir, bendice a quienes los prepararon. Son cosas sencillas, pero cuando se deja de hacer esto pequeño, cuando se deja de agradecer a Dios por estar despertando vivo, con salud, con todo y algunos achaques tal vez, vamos distanciando nuestra relación con Dios y afectando nuestra salud espiritual. Por eso la importancia del tiempo de Cuaresma, para examinarnos, para analizarnos y diagnosticarnos. Es tiempo de silencio, tiempo de reflexión y acercamiento. Es tiempo de penitencia y de acudir a los sacramentos. También en el periodo de Cuaresma se tienen retiros y cursos para ayudarnos a aprender y reflexionar, para poder crecer en la fe. Hay ejercicios espirituales, propósitos de Cuaresma y calendarios que nos proponen una reflexión o tarea diaria. También está a nuestro alcance la Sagrada Escritura, para encontrar en ella dónde estamos fallando para empezar a corregirnos y transformarnos. Por eso, este tiempo es de conversión, porque nos lleva de un estado a otro. Y tal vez después de examinarnos podemos pensar que no estamos tan mal, pero entonces podríamos preguntarnos si no podemos estar mejor en algún área de nuestra vida, superarnos en algo en lo que hemos ido creciendo espiritualmente. Y para la mayoría de nosotros la respuesta es que sí, porque podemos seguir creciendo en gracia. Y mientras hacemos todo esto, cada Cuaresma nos preparamos para renovar nuestras promesas bautismales, muriendo al pecado, al hombre viejo y alistándonos para resucitar con Cristo. Por eso la Cuaresma, al ser un periodo penitencial, tiene 3 pilares que son el ayuno, la oración y la limosna. El motivo por el cual son 3 pilares es que son una cura para el egoísmo. El ayuno nos hace salir de nosotros mismos, el no dejarnos dominar por las pasiones y los excesos, por la gula, por la lujuria, etc. El ayuno nos hace entonces controlar nuestras pasiones, educar mis instintos. La limosna me hace salir de mí mismo e ir hacia el encuentro con los demás, ver las necesidades de los demás y buscar remediarlas. Y la oración es salir de mí mismo para ir hacia Dios. Es reconocer que necesito la guía y la ayuda de Dios en mi vida, y por eso me comunico con Él en la oración. Y viendo estos pilares es fácil entender por qué la penitencia es una obligación divina, especialmente en la forma del ayuno y la abstinencia, sobre todo en este periodo de Cuaresma, como lo indica el Código de Derecho Canónico. Y como casi siempre se mencionan juntas estas formas de penitencia, es necesario saber distinguir una de la otra. En primer lugar, la abstinencia es privarnos de comer carne, es decir, cerdo, res, pollo y otras aves de corral, como mínimo, en los días que nos indique la Santa Madre Iglesia, que como veremos más adelante es el miércoles de ceniza y todos los viernes del año. En lo que respecta al ayuno, consiste en restringirse de ingerir alimentos en general, y lo detallaremos más adelante, y se nos ordena 2 días al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo. El ayuno consiste en su versión más estricta en subsistir el día a base de líquidos, y en su forma más moderada, que es la que pide la Conferencia Episcopal Mexicana, es realizando una sola comida al día después del mediodía, siendo el resto del día dieta líquida. Y están obligados de ayunar en miércoles de ceniza y viernes santo todas las personas católicas de 18 años hasta 59 años. Aparte del rango de edad, se excluye de esta obligación a los enfermos y ancianos que por su estado de salud deban seguir alimentándose.
Y hay que entender el espíritu del ayuno. Hay gente que pone como excusa para no hacerlo que la gente que ayuna es una peor persona que ella, o que mejor ayunemos de comer prójimo. Y es que lo primero que hay que tomar en cuenta es que el ayuno, al ser un mandamiento en esos 2 días, es un signo de obediencia, aparte de fortalecer nuestro espíritu, ya que decía el Señor que hay demonios que solo se les expulsa con ayuno y oración. Recordemos que el ayuno sin oración se vuelve dieta, y que al negarle algo al cuerpo, podemos darle prioridad a la parte espiritual, a nuestra relación con Dios. Ayunar es la forma de unirnos con aquellos que no tienen alimentos y que están pasando hambre. Por eso, aquello que nos pudiéramos ahorrar ayunando, lo ideal es darlo en limosna a los necesitados. Regresando a lo de ayunar de comer prójimo, eso es algo que deberíamos hacer todos los días. Y si no lo hacemos, porque nos gusta chismear o porque nos gusta criticar sin ayudar a mejorar a los demás, deberíamos ponerlo en las listas de cosas a trabajar durante la Cuaresma. Pero no podemos dejar de lado el mandamiento de la Iglesia de ayunar de alimento. Y si quieres ayunar más días o privarte de más cosas como penitencia, estás en total libertad de hacerlo. Pero no puedes dar menos que esos 2 días que pide la Iglesia y de la forma que lo pide la Iglesia. Lo mismo para los ancianos, pueden ayunar si es su propio deseo, pero no por obligación, porque están dispensados una vez que han llegado a los 60 años. Y como veíamos, son días de abstinencia los miércoles de ceniza y todos los viernes del año, a no ser que coincidan con alguna solemnidad, como puede ser el caso de la solemnidad de la Anunciación, la solemnidad de San José, Navidad o alguna otra fiesta que pudiera caer en viernes. Y estamos obligados a hacer la abstinencia todos los católicos a partir de los 14 años. Y las conferencias episcopales de cada país pueden dar más detalles con respecto a los alimentos de los cuales debemos abstenernos, así como dispensar o permutar la abstinencia. Por ejemplo, en México es posible suplir la abstinencia de carne por una especial obra de misericordia o por un acto de piedad, como lo sería el rezo del rosario o asistir a misa. Claro, esto con la excepción del miércoles de ceniza y el viernes santo, donde sí se debe guardar la abstinencia en su totalidad y no es posible permutarla. Desgraciadamente en México y en muchos lados no se conoce el canon 1251, que es el que pide la abstinencia en todos los viernes, no solo en los de Cuaresma. Tampoco se conoce lo que pide la conferencia episcopal local al respecto. Por lo tanto, ni guardan la abstinencia, ni hacen el esfuerzo por hacer alguna penitencia que pudiera ser ofrecida en su lugar, omitiendo el carácter penitencial de los viernes. Y tal vez uno puede preguntarse de qué sirve no comer carne o en qué nos beneficia comer pescados y vegetales. El motivo de no comer carne tiene varios sentidos. El primero es que, dado que los primeros poblados se daban alrededor de cuerpos de agua, la gente con menos recursos comía de lo que podía pescar en ríos, lagos, en el mar. Así que mientras los que tenían más recursos podían tener ganado y sacrificar algunos animales para comer, el pescado era la comida de los humildes. Por lo tanto, al no comer carne nos unimos a las circunstancias de los más necesitados. Lo que sí, es cierto que actualmente en las ciudades que están muy lejos de la costa, comer animales acuáticos es muy caro, incluso más caro que la carne. Pero siempre está la opción de comer huevos o vegetales, leguminosas, en los días de abstinencia para poder conservar el espíritu de pobreza y abstinencia. Y el segundo significado de hacer penitencia en viernes y no comer carne es más teológico, y explica el por qué la abstinencia de carne se pide justamente en viernes. Y es que Cristo fue el Cordero inmolado en la Pascua, que derramó su sangre un Viernes Santo y nos redimió. Por lo tanto, se busca que la única sangre derramada en sacrificio en viernes sea la suya, no la de reses y otros animales. Al no comer carne, hacemos ese énfasis en que la sangre de Cristo es el sacrificio verdadero, como lo mencionaba la carta a los Hebreos. Y el tercero es que la abstinencia es algo positivo para nosotros. Nos enseña que hay un momento para todo y a poner límites. Fortalece nuestra voluntad. Abstenernos de aquello que nos es lícito nos ayuda a poder frenar ciertos impulsos con más facilidad, recordando que hay límites, que tal vez no es el momento correcto o que hay otras cosas más importantes. Nos ayuda a decirle incluso al pecado, ahorita no. El ayuno y la abstinencia ayudan a dominar a nuestra carne, a nuestras pasiones, a disciplinarnos a que el cuerpo no pueda hacer lo que se le antoje. Porque aún lo bueno en exceso es malo. Porque para ser libres es necesario que yo domine mi voluntad y la ponga al servicio de Dios, y que no sea mi voluntad la que me domine a mí y me vuelva esclavo de mis pasiones. La carne es apetitosa. Un bistec, una hamburguesa, unos tacos al pastor, en sí no son malos. Y no es que se nos prohíba comer carne porque la carne nos haga más pecadores, sino precisamente porque es muy apetitosa,
Sucede que si vas por la calle un viernes o un miércoles de ceniza y pasas junto a un puesto de tacos al pastor y no puedes decirle que no a un par de tacos o a una hamburguesa, va a ser muy difícil que puedas decirle no a las tentaciones que nos lleven al pecado. Por lo tanto, la abstinencia nos ayuda para poder fortalecer nuestra voluntad, para que nuestro cuerpo actúe conforme queremos, para nuestro bien. Y bueno, por favor menciona en los comentarios si conocías la diferencia entre el ayuno y la abstinencia y qué días debemos guardarlo. Y siguiendo con las características de la cuaresma y los símbolos de penitencia, tenemos la ceniza, que se nos impone el miércoles de ceniza. Y podríamos preguntarnos, ¿de dónde surge este símbolo? ¿Por qué la ceniza? La gente que estaba haciendo penitencia en el Antiguo Testamento se vestía con sayal, con sigilo o con saco, que son diferentes telas, y se echaban ceniza encima, en el cuerpo o en la cabeza. Y esta costumbre se mantuvo en el catolicismo. Para aquellos que confesaban sus pecados y sus culpas, hacían el mismo proceso, se llenaban de ceniza y se vestían de una manera diferente. Era la forma de demostrar su conversión y arrepentimiento. Las cenizas tienen ese significado: reconocer la propia fragilidad y mortalidad, así como nuestro arrepentimiento y conversión. Y la ceniza que usa el miércoles de ceniza, la tenemos con esa misma finalidad. Y esa ceniza la hacen con las palmas de los ramos que se usaron el año anterior, el Domingo de Ramos. Los ramos se queman, se rocian con agua bendita y son aromatizados con incienso, para luego volverse ceniza, que es una ceniza que se bendice por un sacerdote o por un diácono. La ceniza no tiene poderes especiales, ni es obligatorio ponerse ceniza. Es más, ni siquiera el miércoles de ceniza es un día de precepto, por lo que no es obligación ir a misa ese día. Para más información en los días de precepto te dejo un video en la tarjeta. Y ya vimos que la imposición de ceniza no es obligatoria para los católicos, pero sí es muy recomendable, sobre todo si va acompañada de un proceso de conversión, ya que como mencionábamos al inicio del video, la cuaresma es un tiempo de conversión y preparación para llegar de la mejor manera a la Pascua. Y al ir por ceniza con un corazón humilde y contrito, nos disponemos a vivir bien el tiempo de cuaresma. Y qué mejor que hacerlo que acompañar este sacramental que es la ceniza con el sacramento de la reconciliación. Acerca de quién puede recibir la ceniza, puede recibirla todo el que quiera: niños, bebés, adultos, enfermos, e incluso podría recibirle personas no católicas. Como mencionaba, no es un sacramento. Tenemos solo 7 sacramentos en la Iglesia Católica que nos confieren la gracia de Dios, y las cenizas por otro lado son un sacramental. Al ser un sacramental no depende de la acción en sí, como serían los sacramentos que son ex opere operato, cuya eficacia no depende del ministro ni de quien recibe el sacramento para que se pueda obrar. En el caso de un sacramental, por ejemplo el agua bendita, la ceniza, la sal bendecida, los escapularios, etc., su eficacia depende de la fe o de la actitud de quien lo recibe. Si es el que la recibe lo hace sin creer, o con tono de burla, o lo hace como un amuleto, no funciona. Debe recibirse con fe. Con la ceniza, la disposición interna de quien la recibe tiene mucho que ver para que tenga el efecto esperado, que en este caso, este efecto sería ayudarnos en la preparación en la conversión. Ya hablamos de quién puede recibir la ceniza. Ahora, ¿quién puede imponer la ceniza? Al no ser un sacramento, sino un sacramental, una vez que fue bendecida por un sacerdote o un diácono, puede ser impuesta por algún sacerdote o incluso por algún laico a quien el sacerdote le delegue. Y esto lo podemos ver en que el sacerdote recibe la ceniza de alguien más, y que puede ser otro sacerdote, un diácono o incluso ministros laicos. En el miércoles de ceniza, el momento para imponer la ceniza es variado. Se puede hacer después de la homilía en la misa, y en algunos lados lo hacen después de la oración poscomunión en la misma misa, y se pide que se acerquen todos los que deseen recibirla en ese momento. Esta segunda forma se llega a preferir porque hay muchos fieles que solo entran al templo por la ceniza y luego se van, sin importarles si estaba ocurriendo una santa misa. La bendición e imposición de la ceniza se puede hacer también fuera de la misa. En este caso es recomendable que preceda de una liturgia de la palabra, en la que se utiliza la antífona de entrada, la oración colecta, las lecturas con sus respectivos cantos, como sería en la misa, y ya después se da una breve homilía, se impone la ceniza y se concluye el rito con la oración universal y la bendición y despedida de los fieles. Para la imposición de ceniza hay 2 fórmulas que se pueden usar y depende de quién la coloque. Se puede decir conviértete y cree en el Evangelio, o recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. Ambas frases nos invitan a cambiar de vida. También dentro de la cuaresma, algo que vemos muy comúnmente
pero que tal vez no entendemos su significado, es el color morado. El proceso que se usaba en la antigüedad para teñir de púrpura las telas era muy caro, y solo los gobernantes o gente de mucho dinero podían costearla, pues había que estrujar muchos caracoles para obtener el colorante, y también una vez teñida la tela era muy duradera, no se despintaba. Esta característica del morado o del púrpura de dejar marcas y no borrarse fue recogida por la Santa Escritura. Por eso cuando el Señor le dice a Isaías, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Nos está hablando de la misericordia del Señor para un corazón arrepentido. Por muy grande que sea nuestro pecado, si nosotros estamos arrepentidos de verdad y hacemos el proceso de conversión, si le pedimos a Dios que nos perdone, Él nos va a perdonar. Esa es la razón por la que en tiempo de Cuaresma, lo mismo que en el de Adviento, o cuando vemos que nos va a confesar, el sacerdote viste de morado. Él es el mismo color que tienen los manteles y ornamentos y la estola, para invitarnos a la conversión y a la penitencia. Por otro lado, el cuarto domingo de Cuaresma es posible usar el color rosa, como lo indica la instrucción general del misal romano, ya que nos indica que la Cuaresma está cerca de terminar. El domingo de Pascua, por otro lado, las vestiduras van a ser blancas, porque nos alegramos de que Cristo resucitó de entre los muertos, y gracias a su pasión, muerte y resurrección, podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y ya que vimos que los colores cambian y lo que representan, también hay cambios en lo que respecta a algunas oraciones en la Santa Misa. Así como nosotros ayunamos en Cuaresma, la liturgia se podría decir que también ayuna. El Gloria, que es el himno en que los fieles congregados por el Espíritu Santo glorificamos a Dios Padre y glorificamos y suplicamos al Cordero de Dios, se canta después del acto penitencial en las misas de domingo, solemnidades y fiestas, pero en los domingos de Cuaresma y Adviento se omite. Esto de no incluirlo, la Iglesia lo hace para resaltar el contraste entre los días ordinarios o de penitencia y los días de fiesta. En las solemnidades y fiestas, en las celebraciones solemnes se le incluye, pero durante los domingos de Cuaresma no. Durante la Cuaresma se va dejando de lado lo festivo para ir por algo más sobrio, más austero, más mitigado. Ese cambio también se ve en la aclamación antes del Evangelio. Por lo regular se usa la aclamación de Aleluya, para profesar nuestra fe y acoger y saludar al Señor que nos hablará en el Evangelio. Aleluya es la palabra más alegre para alabar al Creador. Viene del hebreo y significa alaben allá, es decir, alaben al Señor. Esta aclamación está presente en todas las misas del año, con excepción del tiempo de Cuaresma. En este periodo de tiempo, la aclamación se cambia por alguna otra que nos marque el leccionario. Usualmente en México se usa la aclamación Honor y Gloria a ti, Señor Jesús. Tengo otro video con algunas otras características litúrgicas de la Cuaresma que te dejo en la tarjeta. Con todo lo que hemos aprendido, preparémonos a conciencia para realmente vivir la Semana Santa y la Pascua, ya que esta Cuaresma podría ser la última Cuaresma que nos toque vivir. Por lo mismo, busquemos que cada Cuaresma que vivamos lo hagamos más entregados que la anterior. Y espero que con este video haya quedado claro el porqué de varias cosas que ocurren durante la Cuaresma y para qué nos sirve que sean de esta manera. Recuerda que no hay absolutamente ninguna Cuaresma que nos pueda ayudar si nosotros no hacemos nuestro mejor esfuerzo por convertirnos. Antes de concluir y a modo de resumen, quisiera repasar las partes más importantes del video. La Cuaresma es un periodo de 40 días de preparación para la Pascua. El número 40 en la Biblia se usa para indicar un cambio de estado. La Cuaresma es el momento para reflexionar y examinar las cosas que podemos cambiar y mejorar en nuestra vida. Los pilares de la Cuaresma son el ayuno, la oración y la limosna. El ayuno es no comer para alimentar nuestro espíritu y nos une con los que no tienen que comer, y es obligatorio hacerlo el miércoles de ceniza y el viernes santo. La abstinencia es privarnos de algo que nos es lícito, que es la carne, para fortalecernos para decirle no a las tentaciones, y debemos guardar la abstinencia todos los viernes y el miércoles de ceniza. La ceniza es un sacramental que representa de modo externo el arrepentimiento y el deseo de cambiar de vida. El morado es el color penitencial y nos recuerda la misericordia divina. El himno de Gloria y Aleluya no se incluyen en las misas de Cuaresma porque es un tiempo penitencial y de austeridad. De mi parte sería todo, y como siempre dejo las fuentes consultadas en la descripción del video, incluidas las normas complementarias de la Conferencia Episcopal Mexicana al Derecho Canónico. Si este video te ha sido útil, interesante y quisieras que llegara a más gente,
por favor compártelo. Y si quieres estar al tanto de más videos de temáticas similares, suscríbete al canal y sígueme en las redes sociales. Y si hay algún tema en particular que te gustaría que se abordara, no olvides dejarlo en los comentarios. Se despide de ti Alessandro da Silva, recibe un fraternal abrazo en Cristo y que Dios te bendiga.